Estados Unidos, México, Perú, Chile estarían muy cerca de establecer estándares internacionales en protección de derechos de autor, prácticas laborales, regulaciones medioambientales. Ellos son miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico que incluye a 12 países firmantes. Sus promotores aseguran que les permitirá aumentar sus exportaciones. Para muchos, hasta ahí llega la lista de beneficios. La crítica más fuerte, para empezar, es que las negociaciones fueron cerradas, que hubo secretismo, y eso no puede ser una buena señal. Partes del acuerdo fueron filtradas, entre ellas el apartado sobre propiedad intelectual que liberó Wikileaks, y el veredicto no fue positivo. La ONG Electronic Frontier Foundation dijo que el acuerdo está sesgado, que debilita a los consumidores y fortalece a quienes tienen esos derechos. Y esa crítica se repite en otros apartados. Los críticos hablan de impactos negativos para economías en desarrollo. Citan apertura desigual, concesiones a grandes grupos corporativos que lograron estar más cerca incluso que legisladores de países miembros, que debilita acuerdos comerciales ya activos como el TLC de Norteamérica. Dicen que los cambios regulatorios bajo nombres como datos biológicos o vinculación de patentes en la práctica implican que patentes se mantendrán activas por más tiempo en rubros como medicamentos. Pero además, entre los críticos están dos economistas, el premio Nobel Joseph Stiglitz y también el doctor Adam Hirsch, coautores de un artículo publicado en octubre bajo el título La farsa del Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico. Y ambos aseguran que, pese a que algunos gobiernos resaltan el aspecto de libre comercio, el TPP es más un acuerdo para manejar, controlar las relaciones de comercio e inversión en nombre de los intereses corporativos más poderosos de cada país. Y es el doctor Adam Hirsch mi invitado esta tarde, y voy a hablar en inglés a partir de ahora. Dr. Hirsch, thank you for being with us and welcome to Portafolio Global. Let me ask you first, today, primero, the text of the agreement was hoy se liberó el texto del acuerdo. ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Y si lo hizo, ¿todavía piensa que es un acuerdo manejado o que no es un acuerdo de acuerdo de libre comercio? Todavía lo estoy leyendo, Gabriela, gracias. Son miles de páginas, texto legal muy denso. Lo que estoy viendo hasta ahora, sí, esto no es primordialmente un acuerdo de libre comercio. Esto es manejar el comercio para los países más influyentes dentro de para los intereses corporativos. No tiene que ver con el comercio. La parte significativa tiene establecer nuevas reglas para los inversores extranjeros, para regular a las personas y a los países, especialmente a los países en vías de desarrollo. Y entonces no está claro esto. Es interesante esto, si las condiciones para los países miembros están en esta desventaja, pero especialmente a los países en vías de desarrollo, como usted lo ha dicho en el pasado. ¿Cuál es el incentivo para que los gobiernos firmen este acuerdo? Y para países como México o Perú, que ya tienen más de una decena de acuerdos de libre comercio. Creo que hay dos motivaciones. Estados Unidos ha impulsado muy duro para que estos miembros firmen. Desde la Casa Blanca ven esto como desde el lente económico y también desde un punto de vista de seguridad nacional. Así que están presionando mucho en los países latinoamericanos, los países en vías de desarrollo en Asia, para que sigan siendo una parte, tengan esta asociación. Pero en segundo lugar, los líderes están confundidos de que si no siguen este acuerdo, entonces los inversionistas extranjeros se van a ir de sus naciones. Pero la evidencia no está ahí para respaldar esto. De hecho, países como Brasil, Sudáfrica, Indonesia, que se han objetado a acuerdos similares en sus países, han visto crecimiento importante en ese tipo de inversionistas. Usted está citando un ejemplo que para mí tiene una gran duda, que es Brasil, considerando la actual recesión, para comenzar, y el difícil ambiente empresarial, de acuerdo con el informe de Doing Business del Banco Mundial. Bueno, sí, el informe del Doing Business muestra que algunos países que supuestamente reciben inversión extranjera directa. Brasil es uno de esos casos. China es otro caso. Entonces, yo no pongo mucha credibilidad en ese informe. Interesante. Bueno, gobiernos como Perú, por ejemplo, en el
en los últimos meses han dicho una y otra vez que tienen tiempo para prepararse para los sectores, a los trabajadores, a las instituciones para el TPP. Pero mi pregunta para usted, ¿es solo una cuestión de tiempo y de preparación? No es realmente este tipo de cuestión de esto. Esto lo que va a hacer es que va a establecer las relaciones desiguales comerciales entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Entonces va a firmar eso y eso va a eso va a generar condiciones irreversibles. Entonces los gobiernos va a establecer regulaciones para esas inversiones extranjeras y eso va a limitar la rentabilidad. Va a obligar a que los países tomen normas más altas para propiedad intelectual, que va a significar que millones de personas van a pagar más para medicinas y esto va a impedir el acceso a estos medicamentos. Así que no se trata de más tiempo para prepararse. Va a haber muchos costos que los países van a enfrentar. Bueno, si el TPP no es el acuerdo ideal, entonces, ¿cuál es la alternativa para revitalizar el comercio global? Bueno, para tener este tipo de acuerdos es muy importante, pero importa cuáles son las reglas a las cuales aceptamos participar y cómo escribimos esas normas. El TPP no es una asociación real, no va a ser una asociación real mientras que los países ricos sean los que impulsen la agenda para llegar a un acuerdo que va a tener beneficios para los pueblos en los países en vías de desarrollo, especialmente estos países van a tener que tomar el liderazgo entre ellos para establecer una agenda que les convenga. Una de las cosas que usted ha mencionado es decir que los inversionistas extranjeros obtienen nuevos derechos para querellar a los gobiernos. ¿Es una mala noticia para los países en vías de desarrollo y por qué? Bueno, me parece que es importante tener mecanismos para resolver disputas sobre comercio, así como sobre inversión, pero el tipo de mecanismo para resolver esto que están en este acuerdo es un mecanismo especialmente malo. Lo que va a hacer es que va a permitir que los inversionistas extranjeros van a tener derechos que los inversionistas nacionales no tienen para querellar gobiernos cuando las regulaciones no le genera a la compañía ganancias. Incluso estas regulaciones, incluso si están obteniendo ganancias, dañando a las personas y al ambiente, no establece instituciones jurídicas creíbles. Lo que hace va a permitir que las compañías demanden al gobierno en una corte privada y ellos van a decidir la suerte de este tipo de casos. Y en el pasado hemos visto países desde México hasta Argentina que han enfrentado este tipo de demandas bajo acuerdos similares. Ecuador recientemente se le ordenó por un tribunal que pagara $1.800 millones a Occidental Petroleum por una disputa. Paraguay está en una disputa con una compañía tabacalera, Philip Morris. Están demandando a los paraguayos las etiquetas que se utilizan en el país de Paraguay para este tipo de Entonces, esto le da a las compañías una manera de revertir las reglas que establecen los gobiernos en sus países. Para los televidentes que los están viendo ustedes esta tarde, esto no es un acuerdo que ya está fijo sobre papel, pero está avanzando. Pero si no, dígame usted, ¿qué deberían nuestros televidentes tomar de esta conversación que hemos tenido? Bueno, una vez más, los mercados se basan en las reglas, se construyen sobre normas. Las reglas son muy importantes para determinar quién va a obtener el beneficio y quién va a llevar el costo de cualquier tipo de cambio de política. Tenemos un procedimiento con el TPP cuando estas reglas se escriben a puertas cerradas en secreto. Las únicas personas que tienen acceso al proceso de formar reglas son los más grandes y los cabildeos más importantes de los países como en Estados Unidos. Así que hasta que no tengamos un proceso para establecer normas de un sistema internacional de comercio donde todos participen y sea abierto,
y no vamos a obtener un sistema de normas donde las reglas funcionen para todos. Pero ¿usted ve esto como un acuerdo ya definitivo? Bueno, en Estados Unidos al menos tenemos muchos meses antes de que el Congreso considere este acuerdo, si lo aprueba o no. Va a haber muchas luchas en los meses que vienen. Doctor Adam Hirsch, muchas gracias por la oportunidad de obtener su perspectiva sobre el TPP. Muchas gracias.